entre las monjas. De hecho, mi nombre fue propuesto por una monja que después dejó de serlo y se fue a vivir en pareja con otra mujer, ¿no? Lo cual me parece sumamente interesante. Bienvenidos a Animate, yo soy Euge y estoy con mi co-host Mariano. ¿Cómo están todos? Vamos a charlar sobre ateísmo. Fer ha participado en congresos, ha hablado en el Congreso de la Nación. Bienvenido, Fernando Lozada, un lujo contar con vos, gracias por sumarte. Un gusto estar acá. Organizaste 4 congresos de ateísmo en Argentina, me contabas. Sí, fui el coordinador de 4 congresos nacionales de ateísmo y acá en Argentina también del segundo Congreso Internacional de Libre Pensamiento y participé en otros 7 congresos más de libre pensamiento que se hicieron en distintas partes del mundo, ¿no? Lo que me sorprendió en el 2008, que fue el primer congreso, fue la cantidad de concurrencia, ¿no? Y el último día fueron 3 días, de 8 horas cada día, todos los encuentros a sala llena, incluso personas de todo el país vinieron. Y me sorprendió mucho gratamente que el último día, que era un domingo, que empezaba a las 10 de la mañana, o sea, era un día hermoso de verano y había cola, ¿no? Cuando llegamos a abrir el teatro ahí para iniciar el congreso había cola, lo cual fue como muy impactante eso. Y los demás congresos también fueron muy exitosos, cada vez más gente se sumó, llegamos a tener 400 personas de audiencia simultánea, o sea, fue muy bueno. De todo el país, de varios países, o sea, se sumaron personas de Chile, de Brasil, vinieron, bueno, de Paraguay. Eso se empezó a crecer bastante y nos permitió después generar otras cosas, ¿no? De allí surgieron iniciativas en otros países para hacer congresos similares, o personas que se conocieron en ese lugar que después formaron organizaciones. Fue como un semillero de muchas experiencias que después dieron sus frutos en otros lugares también. ¿Cómo definirías el libre pensamiento, pensador libre? Bueno, el libre pensamiento es una posición ética política, ¿no? Yo tiendo a creer que para ser libre pensador hay que ser ateo o atea, pero bueno, hay quienes no lo ven así exactamente. También está la discusión con el agnosticismo, ¿no? Es otro tema también para conversar. Pero una persona, o el libre pensamiento en sí, una persona que adhiera al movimiento de libre pensamiento, y ahí sería libre pensadora, es alguien que, por un lado, en lo individual lucha contra los dogmas impuestos, contra los tabúes, prejuicios imperantes en la sociedad, pero a su vez tiene un posicionamiento político, social, cultural. Es decir, no se queda en introspección, sino que tiene un activismo dentro de la sociedad para fomentar el libre debate de las ideas, ¿no? O sea, lo que es la confrontación de posiciones en base a un posicionamiento racional. No es libre pensador aquella persona que se queda aislado pensando en en sus cuestiones propias, ¿no? El libre pensamiento es un movimiento político, social, cultural. Sos codirector de la Asociación Internacional de Libre Pensamiento. ¿Cómo fue participar en los congresos internacionales? La Asociación Internacional de Libre Pensamiento se fundó en el 2011 sí, en Noruega, y el segundo congreso se hizo en Mar del Plata, en mi ciudad, que fui uno de los coordinadores ahí. Lo propuse, bueno, lo trabajé bastante para que se pueda hacer allí, se hizo, y fue muy numeroso, vinieron decenas de países, la verdad que fue muy bueno. Y tiene eso de interesante, ¿no? De juntarse personas que tienen distintas perspectivas por sus idiosincrasias que varían, ¿no? Uno cuando cuenta en un encuentro de esto que la Iglesia Católica tiene una injerencia en el Estado, que la Iglesia Católica limita derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, alguien de la India te mira y se ríe, ¿no? Y dice, qué loco. Y después esa persona de la India te cuenta que el Estado financia instituciones que estudian el horóscopo, ¿no? Entonces, eh, todo eso es como tan diverso, ¿no? Uno se puede reír de lo que le sucede al otro y te das cuenta que al final, bueno, eh, el irracionalismo está manifestado de distintas formas en cada lugar, y también uno aprende las distintas estrategias para luchar contra esas cosas, ¿no? Tenemos formas muy diferentes en Europa, en Asia, en África y en Latinoamérica, o en Estados Unidos, ¿no? En Norteamérica son todas formas distintas, y es bueno nutrirse de eso, ¿no? De esos distintos posicionamientos, de esas distintas estrategias. Eso nos va ayudando un montón, creo que es lo más interesante. Y también nos permite estar conectados, tener una visión global de las cosas. Porque, por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica es una multinacional, entonces actúa como tal. Y si uno cree que lo que sucede en el propio país es aislado del mundo,
las estrategias que va a utilizar para combatir los retrocesos que pretende esta institución, quizás van a ser equivocadas por no entender cómo funciona globalmente. ¿Cómo te hiciste ateo? O sea, ¿cuándo empezó el cuestionamiento? ¿Eras más o menos qué edad? ¿Y por qué? ¿Y cómo te afectó con tu familia, con tus las relaciones laborales? Ese tipo de cosas, porque yo lo viví también y que soy curioso de cómo te fue a vos. Sí, yo tuve, bueno, primero un entorno muy religioso. Yo me crié en una casa que estaba pegada a un colegio católico, que a su vez era un colegio de monjas, que tenía monjas viviendo ahí. Entonces yo me crié entre las monjas. De hecho, mi nombre fue propuesto por una monja, ¿no? Así que tengo como mucha cercanía ahí. Sí. Monja que después dejó de serlo y se fue a vivir en pareja con otra mujer, ¿no? Lo cual me parece sumamente interesante y de ahí me reconcilio un poco con mi nombre en eso. Y, y por otro lado, fui a primaria católica, secundaria católica, o sea, tengo una formación fuerte en ese sentido, de la cual no reniego a ver, no reniego, me hubiera gustado no tenerla, pero por otro lado no reniego tanto, porque me permitió saber mucho de la religión, ¿no? Claro. Y eso me da herramientas para después interpretar cómo está filtrada dentro de la propia cultura. Cosa que una persona ajena a eso a veces no logra percibir cómo determinadas formas que tiene el cristianismo se han metido en la cotidianidad, en nuestra cotidianidad, disfrazadas de cultura, ¿no? Y no de religión. Entonces, por ese lado, bueno, fue, digamos que un curso intensivo y extenso de formación religiosa que hoy me permite tener ese conocimiento. Más allá de que yo después profundicé un poco más con una visión crítica, ¿no? Yo realmente no recuerdo haber tenido nunca fe religiosa, ¿sí? No recuerdo haberla pasado mal por no tenerla, ¿sí? Por no sentir eso que decían que había que sentir y esforzarme en vivir bajo esas normas, por lo menos a temprana edad, hasta la adolescencia más o menos, donde empiezo a descubrir algunas lecturas que me permiten entender que se podía vivir sin Dios, ¿no? Eso, digamos, como primeros pasos. Pero ahí había algo en mí que me facilitó poder llegar hasta ese lugar, que es el antiautoritarismo. Siempre respondí de forma antiautoritaria, siempre me rebelé hacia la autoridad. Y Dios es la máxima autoridad de todas, ¿no? El máximo autoritarismo ideológico. Entonces, desde esa rebeldía hacia el autoritarismo nace mi ateísmo, ¿sí? A partir de rebelarme a eso, a esas imposiciones, al porque sí, al que tenés que obedecer, al que tenés que callarte, a que las cosas son por dogma, bueno, esas formas autoritarias son las que inicialmente rechazo y las que me llevan a buscar otras explicaciones alternativas de las cosas, ¿no? Hubo dos profesores, una maestra y un profesor de catequesis, una de la primaria y el otro de la secundaria, que me dieron algunas pistas, ¿sí? Lo hicieron de forma totalmente opuesta a lo que después resultó, pero la primera, que fue la maestra de catequesis en la primaria, dijo una vez de forma despectiva que hay personas que creen que no existe nada más después de la vida, ¿sí? Que cuando uno fallece se termina todo, que hay personas que viven pensando eso, y que tienen que llevar una vida más intensa porque creen que no hay más nada. Y lo decía de forma negativa, a mí me pareció sumamente positivo en ese momento y dije, y si hubiera algo, ¿por qué no vivir así, como si no hubiera nada, ¿no? Eso me quedó resonando a los 10 años más o menos. Wow. Y después, a los 13, 14, un profesor de catequesis en la secundaria habló negativamente de Nietzsche y de la muerte de Dios en el Zaratustra. Y eso también me quedó como resonando y fui a buscar más información de qué es lo que estaba diciendo esa persona de la cual hablaban negativamente. Y ahí descubro, bueno, el Anticristo, el Zaratustra, la Gaia Ciencia, varias lecturas, donde empiezo a entender de que se podía tener una vida plena sin necesidad de una deidad y que por otro lado la valoración positiva del sufrimiento, que es lo que trae a la cultura occidental y cristiana esta religión, es algo a rechazar, ¿no? Y que ya yo lo venía rechazando, al menos corporalmente, o sea, a mí me hacía mal físicamente ese sufrimiento permanente que te mostraban de Dios y que encima la culpa era propia, ¿no? Jesús
esa pasión de Cristo, pasión de padecer, ¿no? Toda esa tortura que sufre para salvarnos de algo que nos impuso el propio Dios, que lo manda a morir a él, o sea, toda una cosa extraña y perversa. Eso me producía mucho rechazo, y entender que eso era una forma de manipulación fue bastante liberador, ¿no? Y ahí empiezo como un poco mi camino. Así concluye este episodio. No te olvides de darnos like y suscribirte al canal para más episodios de Animate. Hasta la próxima.